Una animación familiar, eso sí, no es exactamente como La vida de Calabacín que comentamos en el programa y que nos encantó. A ver si esta les encantó. También empezamos contigo, Aranza, para que nos des un poco elementos de esta película, Una cigüeña en apuros. Es una producción donde intervienen diversos países y uno podría pensar que por eso hay una superproducción decorosa, digámoslo. Sí, Una cigüeña en apuros es la historia de un pequeño pajarito que no es cigüeña, pero que se cree cigüeña porque desde su nacimiento fue criado por una familia de cigüeñas. Entonces, en este propósito de pertenecer a algo, emprende un viaje para reencontrarse con su familia que tuvo que emigrar, como las aves lo hacen en determinado tiempo del año. Entonces, ¿también es un retrato psicológico, finalmente? Pues sí, porque tenemos el protagonista que es Richard, un gorrión que tiene un trastorno de personalidad porque se cree cigüeña. Tenemos a un búho que se llama Olga, que tiene un delirios como esquizoides porque dice que tiene un amigo imaginario que se llama Oleg. Y tenemos un cotorrito gay. Entonces, creo que hay como diferentes personajes ahí que se integran y que justo como lo que tiene la película es como una historia en su núcleo que es pues tierna, es linda, o sea, es una historia correcta, bien llevada. Aquí el gran problema pues es de infraestructura. El problema aquí es la animación digital, difícilmente, simplemente con que veamos el póster y algunas imágenes, difícilmente va a ser atractiva para el público infantil al que va dirigido, porque esta sí es una película, a diferencia de Calabacín o de Cubo, cuyos temas son mucho más dirigidos al público netamente infantil. No hay mucho trasfondo, no hay una riqueza, ¿no? en ese aspecto. Eso no quiere decir que no sea valiosa o que no cumpla con los objetivos del público. Sin embargo, sí, la carencia de todo esto, que por ejemplo un niño que ya está acostumbrado a ver películas de Pixar, de Illumination, de DreamWorks, difícilmente te acepta como este tipo de animación. Creo que la salida o la solución hubiera sido adoptar a una técnica mucho más artesanal, que es algo que en Europa es mucho más logrado y que generalmente tiene resultados como mucho más atractivos, ¿no? Vemos La vida de Calabacín, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Rodrigo? Yo creo que mencionaste justo la palabra correcta y creo que es eso, es una película muy adecuada, muy sencilla, o sea, es prácticamente como una especie de travesía del héroe, ¿no? Donde tiene que encontrarse a sí mismo y al final demuestra a todo el mundo que él es muy valioso y aprende cosas. Y por momentos incluso me parece divertida. Yo la verdad sí... Es ¿La pasaste raro. bien? Sí, es muy extraño que me ríe en una película de niños, pero como 2 o 3 veces hay ciertos gags que son muy ocurrentes. Después los gastan un poquito, pero tiene ahí ciertos comentarios, por ejemplo, del uso de redes sociales. Creo que es el chiste mejor logrado de la película. Sí, las palomas, ¿no? O sea, los personajes de las palomas son como lo mejor que tiene. Y creo que aunque es un humor muy simplón y muy sencillo y pasa muy poco, pero está bien justamente para un público muy chico. Quizás los papás de repente se puedan aburrir un poquito, pero la película no es muy larga, creo que lo hace bien. Y justamente lo interesante también es ver cómo nos llega a cine. Sabemos que Pixar tiene esta gran producción y esta gran técnica, ¿no? Y dinero. Y aquí es una coproducción Noruega, Alemania, Bélgica, creo, donde obviamente no tienen los recursos que tiene Pixar y que tiene Disney, ¿no? Entonces también, sí, yo creo que la forma es un poco burda, pero también siento que hay que darle un poco de chance, ¿no? Porque pues evidentemente no tienen el medio estadounidense y qué bueno que lo podamos ver de todas maneras. Pero incluso en la película, hablando de como de esta animación, hay una parte donde retoman otro tipo de animación que es incluso mucho más interesante de lo que es el resto del metraje, que es un poco más adusta, pero es como más llamativa. O sea, y nada más dura 2 minutos ese pequeño fragmento y ya después regresamos como a esta animación tradicional. Y en ese sentido creo que sí lo pueden hacer. Si se arriesgaron en ese minuto con ese tipo de animación que es muy interesante, quizá pudieron haberlo hecho en todo el metraje. Pero vieron la sonrisa de los 3, la pasaron bien, siento. Entonces, si ustedes también quieren ir a descubrir esta cigüeña, pues creo que no la pasarán mal.